Cumpliendo con la contingencia sanitaria que exige la pandemia del coronavirus, desde nuestros hogares y a donde se encuentren ustedes, les llevamos esta edición sabatina de Central Fox. Soy Ricardo García Ochoa y me complace estar acompañado hoy por Diego Venegas, a quien saludo con mucho gusto. Diego, hasta donde te encuentras, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás hoy? Un abrazo de vuelta, querido Ricardo. Un gusto saludarte a ti, amigos que nos siguen a través de esta edición especial digital de Central Fox, esperando que se encuentren sanos y salvos en casa. Y las noticias no descansan, Ricardo. Lo cierto es que en Europa hay mucha información, sobre todo empezando, si quieres, con el tema del Real Madrid. ¿Qué te parece si hablamos de eso? Porque ya Florentino Pérez ha entablado reuniones y pláticas con algunos futbolistas. Es correcto, un Real Madrid que apenas ayer celebraba 88 años de haber obtenido su primer título en la Liga Española. Y ahora enfrenta, como muchas ligas y muchas organizaciones deportivas, Diego, bien señalas, un grave problema. El problema que tiene que ver con la situación financiera, económica. Ya tanto el Atlético de Madrid como el Fútbol Club Barcelona se han pronunciado sobre el acuerdo al que están por llegar con sus jugadores, según una reducción del 70% de sus salarios. Sin embargo, la institución que encabeza Florentino Pérez está tratando de entablar una comunicación, un contacto con sus jugadores. Primero que nada, buscando salvaguardar también la integridad financiera del club. Para él, se considera que el Real Madrid es uno de los clubes que, gracias a los acuerdos televisivos y gracias a que es seguido este club en más de 180 países, financieramente pudiese salir adelante. Pero por lo pronto aquí lo importante es llegar a un acuerdo con sus jugadores. Hasta el momento se habla de una cifra que estaría por debajo de los acuerdos a los que han llegado tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona. Y decía yo hace un momento, ronda el 70% de reducción en el salario. Para el Real Madrid esa cifra estaría, si acaso, alcanzando el 30%. Ya también se ha pronunciado Florentino Pérez de una previa comunicación que tuvo con Sergio Ramos, y ahora quedaría pendiente en esta parte final, buscando que llegaran a un acuerdo en el cual se pudiese resaltar también que las medidas que tomarán en las oficinas del Santiago Bernabéu para salvaguardar la estabilidad económica no afectarán a los otros más de 800 empleados que trabajan en el club. Y para tomar la decisión guardan un lapso de hasta 2 semanas aún, que esto también puede obviamente llegar a una idea en el que el plan sea el mejor para todos, incluyendo también a los jugadores del Club Castilla y a aquellos que pertenecen al club de baloncesto del Real Madrid, Diego. De acuerdo, Ricardo, la situación en España no pinta nada bien, tanto en Italia como en España. Pues sabemos que la pandemia ha pues ocasionado repercusiones muy fuertes, y es el caso también de la Serie A, porque en Italia se están pues también negociando y poniendo de acuerdo en cuándo va a empezar o cuándo se va a reanudar, mejor dicho, el torneo, la temporada. Hay una fecha ya estimada y vamos a hablar de esto porque en una primera reunión, mediante una videoconferencia, los dirigentes de la Serie A acordaron volver a toda actividad cuando las condiciones de salud pública lo permitan. Italia es uno de los países, insisto, que más ha sufrido la pandemia. Tras varios casos positivos de algunos jugadores, tanto la Liga como la Asociación de Futbolistas acordaron volver cuando las autoridades correspondientes lo crean pertinente, pero este sábado lanzaron ya una fecha tentativa para la vuelta del calcio. Se estima que alrededor del 20 de mayo quizá comience la actividad, aunque los jugadores deberían regresar, por supuesto, a entrenar desde 2 semanas antes para ponerse en punto físico. Asimismo, las fechas serían acomodadas para disputarse cada 3 días y que el torneo pues finalice a más tardar el 2 de julio. Esto posiblemente abre las puertas a que se lleven a cabo simultáneamente los duelos de competiciones europeas para aquellos clubes que participan en ellos. Hay algunos equipos que han alzado la voz para pues llegar a un acuerdo y que la Serie A dé por finalizada la temporada. Estos equipos son Torino, Udinese, Sampdoria, Genoa, Spal y Brescia. Son 6 equipos que se han unido para pedir que los dirigentes de la Serie A den por concluida
la temporada en Italia. Hay que resaltar que las pérdidas podrían llegar hasta más de 270 millones de dólares entre patrocinios, derechos televisivos, entre otros factores, y reconocer que es una liga que pues recauda más de 650 millones de dólares anuales, y esto sin duda, Ricardo, sería un duro golpe para el fútbol italiano. Ya se ha pronunciado Gabriel Gravina, también el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, acerca de este caso, buscando obviamente el regreso de la Serie A, pero también consciente, Diego, de que Italia es uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus, donde la cifra de fallecidos ya rebasa los 15,000. Esa es una razón muy importante por la cual en Europa se teme la reanudación de los partidos, y tomando los temas en conjunto de tanto lo que pasa en España con Italia, se pronunciaba la Liga Española tratando también de estimular, incentivar a que los clubes se apeguen a la norma legal que ha establecido el gobierno español de brindarles a sus empleados esa licencia con goce de sueldo que pagaría un 70% de llegar a una liquidación, un acuerdo salarial con sus trabajadores y protegerlos de alguna manera, porque no saben hasta cuándo se vaya a extender este periodo de inactividad, mientras que también el cálculo financiero de las pérdidas económicas que pudieran llegarse a alcanzar de no haber Liga Española, de no darse las competencias continentales en Europa, tanto la Champions como la Europa League, la cifra pudiese alcanzar los 960 millones de euros, y si llegase a jugarse con los equipos en el campo, pero sin aficionados en la tribuna, entonces la cifra estaría alrededor de los 300 millones de euros. Reduce mucho la pérdida, sin embargo, siguen siendo números rojos para estas instituciones. Pero dejemos el fútbol europeo por un momento, Diego, y enfoquémonos en lo que está ocurriendo ahora en el fútbol mexicano. La Liga MX en su torneo Clausura 2020 solamente alcanzó hasta la jornada 10, y para el Club León eso significó ocupar la misma posición en la que cerraron el Apertura 2019, la segunda de la tabla general. Uno de sus principales delanteros es el argentino, el de San Martín, Ismael Sosa, que apenas lleva 2 goles en el presente certamen, un 25% de la producción del torneo anterior. Diego, pero no cabe la menor duda que los jugadores del fútbol mexicano se mantienen en preparación con la esperanza de que la actividad se pueda reanudar. Y uno de esos 2 goles que comentas fue el que hizo en el último partido contra los Pumas, un gol especial para Ismael Sosa porque él jugó en ese equipo y confesó que sin duda alguna fue pues un momento de sentimientos encontrados para él. Tenemos palabras, por supuesto, de Ismael el Chuco Sosa. En León, los futbolistas no son excepción de lo que ocurre en la situación tan difícil en el mundo, por lo que Ismael Sosa explica cómo se ha mantenido en actividad y con los diferentes cuidados en casa. La verdad que bueno, tratando de estar en continuo movimiento, entrenando acá en la casa con la herramienta que tiene uno para tratar de perder, digamos, lo menos posible lo que se había logrado en la pretemporada, lo que se había logrado en el torneo, que iba a mitad casi de torneo, que no es lo mismo entrenar en tu casa solo que entrenar con todos tus compañeros, que entrenar con el profe Luis en este caso. Pero bueno, tratamos de ser lo más profesional posible. Además, el ariete se refirió a que el último gol de la Fiera antes de la pausa en el torneo fue el que le marcó a los Pumas, un equipo especial para su carrera en México. Sí, era un partido raro, ¿no? Siempre estamos acostumbrados en nuestro estadio a jugar con nuestra gente, con el estadio lleno, más que nada concentrar, ¿no? Porque es lo más parecido a un entrenamiento. Un partido sin gente como que no tiene la emoción del público, que es el alma del espectáculo, ¿no? Yo creo que sin gente sería todo muy aburrido. Entonces, para mí fue especial porque, bueno, todos saben que yo quiero mucho a la gente de Pumas y, bueno, le tuve la posibilidad de hacer el gol, pero por respeto, como siempre, no le festejo, pero tengo un gran aprecio. También el Chuco externó su opinión sobre las modificaciones en sus salarios como consecuencia de la pandemia.
yo creo que en este momento es un momento donde los jugadores tenemos que hacer un poco de solidaridad y tratar de ayudar al club, a la gente que más lo necesita, ¿no? Porque nosotros, yo creo que la mayoría de los jugadores no tendrían tanto problema, ¿no? Si por ejemplo no se pagaría una quincena o un mes, podrían estar tranquilos. Pero hay gente que en este caso vive el día a día, no tiene para comer, o esta crisis le afecta mucho cuando no tiene para llevar un plato de comida a su casa. Esa es la gente que lo sufre. Ismael Sosa, quien ha marcado 2 goles en el Clausura 2020, mandó sus mejores deseos ante la compleja situación. Desde la ciudad de León, Guanajuato, informó para Central Fox, Francisco Montes. Bueno, Ricardo, pues ahí las palabras de Ismael Sosa, hablando, por supuesto, de lo que la directiva ha hablado con ellos respecto al futuro próximo, porque como bien decías, México es un país en donde también hay incertidumbre en cuestión de cuándo se reanuden las acciones. Definitivamente, y si bien México no ha registrado las cifras que otros países a nivel mundial ya han mostrado debido a los contagios del coronavirus, aquí todavía hay que mantener un poco la calma y cumplir con también el plan de contingencia que exigen las autoridades de salud hasta que se pueda entonces ya definir qué va a ocurrir con el presente certamen, si logra reanudarse o si bien se da por terminada la actividad de cara al verano que ya está próximo en este periodo obviamente primaveral que ya inició en México, pero que nos tiene con la incertidumbre de cuándo pudiese entonces completarse o regresar los equipos a la actividad. Pero hagamos el viaje de vuelta al viejo continente, porque Lola Hernández, Diego, siempre nos brinda información muy puntual y tiene más detalles de lo que tú y yo comentábamos hace algunos momentos de lo que ocurre en el fútbol europeo. Sobre todo en cuestión de la Champions, Ricardo, porque ya hay una fecha estimada que tienen las autoridades de cuándo podía un periodo de tiempo reanudarse, jugarse, ya sea a partido único en campo neutral o que sí pueda jugarse en los estadios, en las sedes de los diferentes clubes. Lola Hernández con la información. El 3 de agosto, esa es la fecha tope que ha dado el presidente de la UEFA para que termine la Champions y la Europa League. Palabras de Alexander Ceferin a una entrevista en la televisión alemana ZDF, en la que también asegura que se puede jugar con el sistema actual o hacerlo a un solo partido con sorteo para saber si se jugaría en casa, fuera o en campo neutral. Ceferin pide prudencia con todo esto porque lo primero es la salud y lo que digan los gobiernos nacionales. Aclara que hay que ser flexibles porque incluso se podría jugar en las mismas fechas que los campeonatos locales y a la misma hora. En todo caso, hay un grupo que está trabajando con varios escenarios dependiendo de si se logra frenar la pandemia y si la Champions se puede reanudar en junio o en el mes de julio. Y mientras los clubes y jugadores siguen volcándose en la ayuda contra el coronavirus, el último, el Borussia Dortmund, que convertirá mañana su estadio en un hospital. No se puede bajar la guardia. De hecho, Paulo Dybala y su novia, la sobrina de la tenista Gabriela Sabatini, han vuelto a dar positivo en coronavirus. Hace 15 días anunciaban en redes sociales que estaban infectados y todavía no han superado la enfermedad. Tiempos difíciles también en lo económico. Los sponsors empiezan a decir que no van a pagar hasta que no se reanude el fútbol. Primero fue en Inglaterra y ahora en Francia. Atención porque el PSG puede quedarse sin patrocinador. Y en Italia calculan que las pérdidas económicas por parte de los patrocinadores podrían alcanzar los 271 millones de dólares en el caso de que la temporada no pueda terminar. Como siempre les comento, como siempre les aconsejo, cuídense y quédense en casa. Reportó para Central Fox desde Madrid, desde España, Lola Hernández. Muy bien, a la cobertura que nos brinda Lola Hernández desde el viejo continente. Diego, es mucha la preocupación que existe por reactivarse. De hecho, ya hay ligas europeas como la de Bélgica que quiere dar un paso atrás en cuanto a volver a la actividad y obviamente también hay otras ligas que se han mantenido en actividad en la zona oriental de Europa, a pesar de que lo han realizado sin aficionados en la tribuna, pero queriendo mantener el ritmo de juego y tratar de terminar con el calendario que tenían establecido para este periodo de competencia.
Sí, como decíamos al inicio de esta transmisión, en Europa es donde más se están desarrollando noticias precisamente por el impacto que ha generado y por las reuniones que ha habido entre dirigentes, autoridades, mediante videoconferencias para ponerse de acuerdo en cuáles son los escenarios posibles. Hay plan A, plan B, plan C, para intentar trazar el camino de las diferentes competiciones y ligas de los distintos países, ¿no? En Europa. Pero, ¿qué te parece si cambiamos de tema y dejamos el fútbol, Ricardo, para hablar del baloncesto? Y hay información acerca del Salón de la Fama de la NBA. Es correcto, ya se dio a conocer hoy mismo, sábado, los integrantes de la generación 2020 del Naismith Memorial, el Salón de la Fama del Baloncesto Internacional, en donde obviamente encabeza esta lista Kobe Bryant, quien perdiera la vida el pasado 26 de enero del mismo año y que ya era esperado este momento que fuese entronizado a este recinto de los inmortales. Pero lo hará ahora acompañado con también dos rivales en la duela y que dejaron una huella imborrable en el baloncesto internacional, como son Tim Duncan, quien fuese campeón con los Spurs de San Antonio, y también Kevin Garnett, quien llegara a levantar el trofeo Larry O'Brien con los Celtics de Boston. Estos dos se unen a una lista muy importante, muy destacada, dentro de la cual también se concentra otra de las figuras importantes como del baloncesto de la NBA, como es Rudy Tomjanovich, head coach de los Rockets de Houston, que los llevara a ese bicampeonato a mediados de la década de 1990. Perfecto, pues Ricardo, ahí está el repaso de toda la información que en esta edición digital de Central Fox pudimos recopilar, tanto del balompié europeo como del balompié nacional, con el tema de Ismael Sosa y La Fiera. Y ahora tú nos hablas de este tema del Salón de la Fama en la NBA, donde por supuesto llamó la atención y robó la atención, mejor dicho, el tema de Kobe Bryant presente, y que en paz descanse Kobe Bryant. Pasan los meses y un personaje al cual se le extraña cada vez más, Ricardo, pero pues gracias por conectarte aquí con la gente llevando esta edición especial. No, ha sido un placer poderles informar a todos. Definitivamente vamos a mantenernos, no solamente tú y yo, Diego, hacia lo que ocurre a lo largo de la semana con estas ediciones de Central Fox, sino también contaremos con la participación de nuestros compañeros que llevarán cada día más de los detalles que ocurren en el mundo de los deportes, porque si bien es cierto que estamos todos enfrentando esta difícil situación a nivel mundial, la actividad y la información deportiva no se detiene. Hay que hablar también más adelante de lo que ocurre con el béisbol de las grandes ligas, y mañana ahondaremos un poco más en el tema después de la conversación que sostuvo el presidente de los Estados Unidos hoy sábado, Donald Trump, con los comisionados de las ligas más importantes de Norteamérica, urgiéndole a la NFL que arranque en tiempo y forma con su calendario 2020, algo que también en estos momentos es difícil de entender, dado el riesgo que correrían los mismos deportistas de regresar a la competencia, así como los entrenadores, árbitros y todos aquellos que laboran en el mundo deportivo, Diego. Así que hay mucho todavía por seguir informando, reportando, y nosotros lo haremos, si bien es cierto, desde la comodidad de nuestros hogares, pero manteniéndonos al servicio de todos aquellos que siguen la programación Fox Sports. Te mando un fuerte abrazo, Diego. Un fuerte abrazo de vuelta, un abrazo a la gente, gracias por sintonizarnos y manténganse pendientes de la programación digital de Fox Sports y Central.